Desastre del 98. Cuando oigo estas palabras, inmediatamente me asaltan un nubarrón de preguntas. ¿Cómo llegó España a perder sus últimos territorios de ultramar? ¿Fue la guerra hispano-estadounidense la última puñalada a la espalda del Imperio Español? ¿Y cómo reaccionó la sociedad española ante la pérdida de sus últimos territorios? ¿Todo esto se podría haber evitado? Si ustedes, al igual que yo, también se han hecho las mismas preguntas, sepan que he intentado responder a estas y a muchas más en este último capítulo de la serie sobre la caída del Imperio Español. Bienvenidos de nuevo, soy Español Decente y en el vídeo de hoy presenciarán el último compás del que una vez llamamos Imperio. El relato de hoy está estructurado en 3 pequeños bloques: la guerra en Cuba e invasión de Puerto Rico, la guerra en Filipinas y las consecuencias que todo esto ocasionó. Así que empecemos por Cuba. La guerra en Cuba empieza en 1895, pero ya existía una gran preocupación desde 1868, año en el que empezó la Guerra de los 10 años, donde la influencia y ejemplo de otros países hispanoamericanos despiertan el deseo de independencia en Cuba. Y la desigualdad social que se vivía en el momento también ayuda a crear un clima de revolución. Pero aquí es importante destacar algo con respecto a esta desigualdad social, referida a la posesión de esclavos en la isla. El origen de estos esclavos en las islas caribeñas radica en un tratado que nos vimos forzados a firmar por Inglaterra después de la Guerra de Sucesión, el ya conocido en este canal Asiento de Negros. Además, la esclavitud en territorio español estaba ya prohibida desde antes de la Guerra de los 10 años, pero Cuba disfrutaba de cierta manga ancha para el autogobierno, y en una isla donde la mayor fuente de ingresos eran las plantaciones, los propietarios de estas, los hacendados, hicieron lo imposible para que esta legislación no llegara a suelo cubano, pues necesitaban mano de obra y los traficantes de esclavos, ingleses y portugueses, encontraron en los puertos cubanos un perfecto destino para sus negocios. Pero bueno, las buenas gentes cubanas no encontrarían paz con el fin de la Guerra de los 10 años, pues nada más acabar, en el 79, estalla la Guerra Chiquita, que solo duraría un año, pero es que es de suma importancia, porque los coprotagonistas de este relato, los estadounidenses, aparecen como un buitre en busca de carroña, y viendo la inestabilidad que existía, decidieron empezar a dar apoyo no oficial a los insurgentes cubanos, es decir, armas, municiones, dinero y también voluntarios. Y pues uno podría pensar que aparte de los obvios intereses comerciales que Estados Unidos tenía en Cuba, también lo podía mover su gran solidaridad por la causa de la independencia y por el oprimido pueblo cubano. Pero, como muy bien dice nuestro refranero español, de tal palo tal astilla. Y siendo hijos de Inglaterra, hoy sabemos que lo único que les movía era el dinero y el poder. Pero volvamos a la Guerra de Cuba. En febrero de 1895, José Martí, fundador del Partido Revolucionario Cubano, encabeza un levantamiento que comienza con el grito de Baire y se extendería rápidamente por toda la isla. De hecho, en el 96, la revolución casi ha llegado a La Habana. España hace esfuerzos por sofocar el levantamiento lo más rápido posible. ¿Y bien qué hacen? Pues temen la intervención de Estados Unidos. Y con este propósito envían a negociar con los insurgentes al general Martínez Campos, el que en su día restauró la monarquía borbónica y acabó con la Guerra de los 10 años. Pero sus negociaciones resultan infructíferas y la guerra de desgaste comienza. En 1897, el pegamento que unía a la clase política española, Antonio Cánovas del Castillo, fue asesinado a tiros por un anarquista italiano con lazos con los revolucionarios cubanos, y este atentado cumplió perfectamente su propósito. La guerra en Filipinas estalla y la clase política española se divide de nuevo. Ante esta situación, la prensa estadounidense se posiciona a favor de una intervención militar en Cuba, y en el 98 el buque de guerra Maine estalla sin ningún tipo de explicación en el puerto de La Habana. Este acontecimiento es usado por la prensa amarilla estadounidense para justificar una guerra contra España, haciéndose populares proclamas como «Recordad el Maine, al infierno con España».
y Estados Unidos no perdió ni un segundo. Inicialmente propone comprar toda Cuba por 300 millones de dólares y seguidamente declara la guerra a una España extremadamente debilitada e inferior en número que no pudo ofrecer mucha resistencia. Además, aprovechan esta guerra para ocupar Puerto Rico también. Pero realmente, si ustedes lo piensan, ¿qué motivos tenía España para volar su buque? ¿Realmente esa España debilitada que atravesaba un momento crítico en su historia quería provocar a una potencia como Estados Unidos y asegurar la pérdida de los pocos territorios de ultramar que nos quedaban? La respuesta a esta pregunta se la dejo a ustedes. ¿Quién creen que hundió el Maine? Déjenlo en los comentarios y estaré encantado de leerles. Pero viajemos ahora hasta Filipinas, unas islas que ya estaban en descontento con la península desde la década de los 60 y a partir de los 80 empiezan unas protestas encabezadas por el movimiento de propaganda, también llamados los Ilustrados Filipinos, encabezados por José Rizal. Estas protestas no buscaban la independencia, sino un mayor autogobierno y que puestos de autoridad, tanto civiles como clericales, fueran progresivamente pasando de autoridades peninsulares a intelectuales y clérigos filipinos. Protestas que además dan fruto, pues se le concede una mayor representación en las Cortes. Pero este movimiento fue mal interpretado por Andrés Bonifacio, quien crea una sociedad secreta, Katipunan, que sí buscaba la independencia de Filipinas. En 1896, Bonifacio buscaría el apoyo de José Rizal, muy querido por el pueblo, para un levantamiento violento que estaba planificando. Rizal lo rechazó, alegando que a Filipinas no le convenía una independencia, y menos por esa vía. Pero el amigo Bonifacio lo ocultó y trasladó a la población que su querido José Rizal apoyaba y alentaba el levantamiento. Así, en agosto del 96, la guerra en Filipinas comienza de la mano del grito de Balintawak. Se expulsa a los peninsulares y se confiscan las tierras de las órdenes religiosas. La metrópoli enviaría a Fernando Primo de Rivera para apaciguar las revueltas, y lo consigue. Pero llega la guerra con Estados Unidos y nos vemos forzados a capitular. Y aquí se preguntarán, ¿y todo este entramado de conflictos y sublevaciones cómo se resuelve y qué consecuencias tuvo? Bien, pues después de capitular en Cuba y en Filipinas, nos vemos forzados a firmar el Tratado de París, donde reconocemos la independencia de Cuba, cedemos Puerto Rico, Filipinas, las Marianas y Guam a Estados Unidos y a cambio recibimos una contraprestación de 20 millones de dólares. Por cierto, acuérdense que nos ofrecieron 300 por Cuba. Y además de todo esto, firmamos un tratado hispano-alemán donde vendemos Carolinas y las Marianas a Alemania. Así se resolvió. Pero, ¿cuál es la realidad detrás de todo esto? Damas, caballeros, la realidad es que Cuba jamás se volvió independiente, pues sus recursos naturales, plantaciones y posición estratégica la hicieron un postre demasiado jugoso para potencias posteriores como Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, hoy el país sigue estancado en los 60, bajo el yugo de un régimen comunista que jamás deseó la libertad del pueblo. Puerto Rico se convirtió en un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Esto significa que nuestros hermanos puertorriqueños son simplemente ciudadanos estadounidenses de segunda. Y ya existen movimientos dentro de la isla que abogan por convertirse de nuevo en provincia española. La independencia de Filipinas no fue aceptada por Estados Unidos y hubo otro conflicto muy sangriento en el cual Filipinas intentó de nuevo independizarse, pero pasó oficialmente a ser una colonia de los hijos de Inglaterra. Tras represión política y explotación económica, llegó la Segunda Guerra Mundial y Filipinas fue devastada por los japoneses. Tras su independencia en 1946, Filipinas pasó por una cruenta dictadura, se levantó y se ha convertido en lo que es hoy, uno de los países con mayor pobreza, desigualdad social y falta de infraestructura en todo el mundo. Y entonces ahora me atrevo a preguntar, ¿de verdad valió la pena? ¿De verdad la independencia de estos países mejoró la vida de las gentes que ahí vivían y la de sus hijos, nietos e hijos de sus nietos? Fue una época oscura para ser español, para perderlo todo,
para adelantarse en el tiempo, mirar hacia atrás y ver cómo la envidia y las ansias de poder y control de otras naciones, sumado a nuestra incapacidad política, acabó con nuestro gran imperio de una vez por todas. Y con el fin de nuestro imperio, señoras y señores, finaliza también nuestro último episodio de esta serie, que a fecha de hoy ya han visto más de 5.000 personas. Espero sinceramente que les haya gustado el vídeo y la serie. Y si no les ha gustado, gracias igualmente por quedarse hasta el final. Si han llegado hasta aquí, les animo encarecidamente a que le den me gusta al vídeo, se suscriban y activen la campanita, pues me ayuda muchísimo a que llegue a más gente. Por cierto, no pasará nada si deciden compartir este vídeo con alguien que le interese el tema. Y hasta aquí el vídeo. Nos vemos en el siguiente y yo me despido. Hasta luego.